Muy buenos días de Santo Sábado. Que el Señor les bendiga. Sean todos otra vez muy bienvenidos a la casa del Señor. Saben que antes de poder preparar el almuerzo o la cena espiritual, uno, al menos en mi caso particular, entra con un estado de temor porque exponer la palabra de Dios tiene como fundamento que haga el efecto de una espada de dos filos, que pueda penetrar las coyunturas y las almas de las almas para que puedan ser como heridas por el poder del Espíritu de su palabra. Y ese Espíritu que fue hecho carne es el poder de la palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. ¿Creen eso? Así que haciendo esta meditación se me vino un pensamiento que me decían de pequeño, de que en cada familia hay una oveja negra, que en cada lugar o en cada familia no todo sale bien y que siempre sale de todo. Y yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, donde fue nuestra lectura bíblica, en el capítulo 2. El capítulo 3, de Apocalipsis y el versículo 20. Sé que me van a apoyar aquí con la computadora, con la tecnología, porque hay mucho que decir. No voy a entrar en sí en lo que es cada concepto de lo que vamos a ir estudiando, sino que a ciertas partes que son de relevancia para nuestro tiempo de hoy. Sabes que ahora la iglesia se ha convertido en una iglesia de cristal, porque la iglesia puede ser ofendida cuando posiblemente se esté diciendo una verdad y posiblemente hasta alguien puede crearse enemistad por eso. Pero viendo en las redes sociales, en las diferentes redes sociales por las cuales nos sintonizan también hoy, sé que también están recibiendo y ya recibieron la bienvenida, se está expandiendo mucha mentira. Se está expandiendo demasiada la lectura del tarot, la lectura de las manos. Y tú no me vas a dejar mentir que se está proliferando demasiada mentira en cuanto al ámbito espiritual. Y es raro el que pueda levantar estandarte de verdad y poder decir, esto no es así. La Biblia está siendo puesta a un lado por el aparatito que nosotros ya conocemos. Ahora ya no se anda Biblia. Ya eso está pasando de moda. Pero si tú le dices algo a alguien, te dice, no me condenes, no me juzgues, yo sé cómo voy las cosas. Pero ¿qué pasa cuando Dios le dirige un mensaje al pueblo, a su iglesia? Esta mañana no le voy a hablar directamente a la iglesia adventista, sino a lo que es el pueblo de Dios en general. Y el Espíritu Santo te dará sabiduría en donde se encaja hasta llegar el tiempo en el que estamos hoy. El versículo 20 dice, el versículo 21 al 22 dice, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El verso 22 dice, el que tiene oídos para que tiene oído, oiga lo que el Espíritu que dice, les dice a la iglesia. ¿Qué nos va a decir el Espíritu Santo hoy a nosotros? En cada periodo de lo que es el proceso del mensaje a las 7 iglesias, hay un reconocimiento, hay una amonestación, hay un enojo, por así decirlo, y hay una consecuencia o hay una recomendación para cambiar algo. Y la primera iglesia, creo que vamos a verle a Jesse ahí, por favor, que vayamos. En el libro en Éfeso, que está en el capítulo 2, dice, Éfeso,
le corresponde al periodo, porque el mensaje a las 7 iglesias es un periodo de 7 iglesias que estaban distribuidas en la área de Asia, y ahí en algunas Biblias están ubicadas donde están cada una de esas iglesias. Esta se desarrolló en el año 31 al 100 después de Cristo. Una iglesia primitiva, una iglesia que estaba reciente, estaba en sus pañales, y dice que se le felicitó por su perseverancia, por su paciencia y sus buenas obras y su arduo trabajo. Voy rápido porque aquí el tiempo avanza y tú ya conoces eso, todo lo que ya abarca la primera, la segunda y la tercera hasta las 7 iglesias, pero he sido específico en algo que corresponde a ello. Se le felicitó por su perseverancia, por su paciencia y sus buenas obras y su arduo trabajo misionero. Era cuando en el primer periodo Pedro bautizó más de 3,000 personas y la iglesia crecía a pesar de la persecución, en particular por haber sometido a prueba y haber rechazado los falsos maestros. Y ahí habla, me voy a adelantar aquí: yo conozco tus obras y arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado, ¿qué dice? La iglesia, siempre hay algo malo en una iglesia. No todo puede ser santo, no todo puede ser bueno. La iglesia estaba perdiendo su primer amor. Y tú entiendes el concepto que es el primer amor. Ya mi esposa me dice: ya no me regalas flores. Y me reclama porque ahí hay una flor que yo le regalé en Costa Rica. Ya nunca más ha vuelto a ver una flor. Y le digo yo: ¿por qué? Que estás perdido tu primer amor. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Esa emoción, ese amor de la iglesia hacia Cristo, la pasión por llevarle almas a sus pies. La primera iglesia primitiva estaba perdiendo su primer amor, y ahí dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Saben que Diocleciano estaba ejerciendo una gran persecución en ese periodo, pero aún así la iglesia salía adelante. Oh, mire, pero la recompensa que se le da, voy rapidito: al vencedor se le dará a comer del árbol de vida. Hay una recompensa ahí. Sigamos en la siguiente, y es: a la iglesia de Esmirna, está entre el periodo del año 100 al 313 después de Cristo. Se le reconoce su lealtad en medio de la persecución. Esa persecución de Diocleciano y de esos emperadores que estaban siendo utilizados por Satanás para poder destruir y perseguir a la iglesia que estaba en su pureza original. A través de las persecuciones, ellos se mantenían fieles, leales ante las embestidas de Satanás. No había quien los separara del amor de Cristo. No existía nada que los pudiese separar. Pero ahí hay un reclamo. No aparece ningún reclamo. Pero hay una recompensa. Si decidirían ser fieles hasta la muerte, recibirían, ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, y no sufrirás la muerte segunda. Hay una recompensa. Vamos, esa fidelidad. Vamos, tú eres tenaz. A pesar de la persecución, tú te has mantenido leal. Sigue así. Sé fiel hasta la muerte. Es un periodo donde también no se sabe la cantidad de personas que entregaron su vida a Cristo, que fueron entregados a los circos romanos, que eran perseguidos. ¿Cuántos fueron mártires por el amor de la palabra de Jesús en esa generación? Oh, Esmirna. Vamos a la siguiente. Pérgamo, en el año 313 al 538. ¿Qué se le dice? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia de Pérgamo? A pesar, tú puedes leer lo que dice ahí el contexto. Por eso hay unos puntitos, porque es la parte más necesario, porque ese es un seminario de las 7 iglesias preciosísimo, de tanto simbolismo y significado que se encuentra ahí. Una riqueza para chuparse los dedos. Retienes mi nombre
y no has negado mi fe. Tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dentro de la iglesia siempre van a haber personas que mantienen o están inclinados a alguna doctrina. En este periodo, el concepto de Balaam, ¿tú sabes qué fue lo que hizo Balaam? Estaba llevando a la fornicación, al adulterio, y llevó que muchos hombres se metieran con las mujeres para que el pueblo de Dios se contaminara. Pero detrás de cada periodo de la iglesia, de cada prueba, de cada persecución, podemos ver a Satanás tratando de destruir a su iglesia por métodos y medios humanos. Y la iglesia va avanzando en cada periodo. Unos van cayendo, otros van avanzando, otros van a gatas, pero van avanzando. Están muriendo, otros están muriendo sin Cristo, otros están muriendo en las promesas y en las esperanzas que han sido recibidas por ese mensajero. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Toleras la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas, hermanos, la iglesia estaba siendo tolerante porque había mucha inmoralidad sexual, había mucha inmoralidad de mucha índole. Y la iglesia, no digas nada porque se puede ofender el hermano. No, cállate, no puedes decir nada porque lo que queremos es número en la iglesia. Cállate, no les digas que no usen la Biblia porque como ahora el celular está en lo tecnológico, no importa. Cállate, no digas nada. Estaban tolerando ciertas cosas que los nicolaitas habían introducido en ese periodo. La inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación. Y la iglesia seguía adelante, pero no todo estaba arruinado, no todos eran ovejas negras. Había un remanente que estaba haciendo las cosas bien en cada periodo. Y se le da una recomendación, tú puedes leer ahí, hay más contexto que explicar ahí, dice, arrepiéntete, ¿sí o no? Tú puedes leer ahí, arrepiéntete, se le da el consejo a la iglesia de Pérgamo, a los miembros de la iglesia de ese periodo, que se arrepienten, que le den la espalda a esas doctrinas de los nicolaitas, que reprendan el pecado de su iglesia en ese periodo. Pues si no te arrepientes, ¿qué pasa? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Se levantarán hombres y mujeres y hasta niños que, llenos del poder del Espíritu Santo, Dios levantará para amonestar el pecado y causará incomodidad entre los que están practicando un pecado. Causará incomodidad y será llamado fanático. Será llevado ante los tribunales porque no tolerarán que le digan la verdad con el poder de la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Esto corrige muchas doctrinas que no están siendo utilizadas o practicadas de la mejor manera. El hombre siempre quiere darle ofrenda y fuego extraño a Dios, creyendo que la buena fruta que él cosechó, creyendo que las buenas obras son y serán aceptadas por un Dios. Pero es un Dios celoso que no acepta cualquier cosa. Si no, vendré a ti y te voy a corregir con el poder de la boca de mi espada. Pero miren qué dice allí: al vencedor, al que salga triunfante de ese periodo, al que salga vencedor, el que pueda reprimir esa doctrina de lo que está pasando, comerá, ¿qué dice? Del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo. Esa piedrecita era cuando alguien tiene tantos, se hacían cosas con esa piedrecita blanca, que cuando alguien era llevado a los tribunales, el juez, bueno, ahora se da una carta de libertad, ¿no? O una carta donde había pagado y ya no puede pagar la multa, queda excomulgado, le dan algún recibo, le daba una piedrecita, y el que salía con esa piedra era decir: mira, aquí está mi libertad, aquí está la piedrecita. Era perdonado, su error había sido perdonado, había sido encontrado inocente. Pero eso no es el punto, ese es un poco el concepto que hay ahí. Y en ella un nombre nuevo, porque este nombre quizás ya está muy manchado, ya está muy contaminado. Por eso la palabra de Dios dice que cuando lleguemos allá, todos tendremos un nombre nuevo. Yo quiero recibir uno de esos, ¿tú también? Veamos la siguiente. Tiatira.
Este corresponde en el año 538 al año de 1561 y corresponde al año de la Reforma. Dice que se reconoce su amor, su fe, su servicio y paciencia y el avance de tus obras actuales. En este periodo fue donde se proliferaron mucho las sociedades bíblicas, los hospitales, muchas personas, muchos clérigos entendieron el mensaje de la Reforma, se levantaron los reformadores, Wycliffe, Martín Lutero, Juan Hus y todos estos reformadores, y la iglesia iba avanzando en su amor y se le reconoce su fe y su servicio y su paciencia. Tú puedes buscar en Google esas historias o en un buen libro en la biblioteca y te vas a dar cuenta de ese periodo grandioso que pasó la iglesia a pesar de las situaciones que estaban por levantarse. Y hay un reclamo: tolerancia a Jezabel, que enseñe y seduce a sus siervos a fornicar y que coman cosas dedicadas a los ídolos. Eso Jezabel tiene un simbolismo, ¿no? No es que estaba en persona, sino que todos sabemos qué es lo que hizo Jezabel en un momento cuando estaba el protagonismo del profeta Elías, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jezabel? ¿Qué hacía Jezabel? ¿Quién era Jezabel? Primeramente perseguía a los profetas de Dios, ¿no? La arrogancia, el orgullo. ¿Qué más podemos decir de Jezabel? A ver, los estudiosos de la Biblia, ¿qué podemos decir? ¿Cómo? Aconsejaba mal. Entonces, ese aspecto de lo que Jezabel hizo estaba siendo tolerado también en algún momento por la iglesia de Tiatira, y también estaban comiendo cosas pues que eran dedicadas, cosas paganas, eran dedicados a la idolatría. Vamos a ver más adelante la siguiente, Sardis. La condición del estancamiento que se da entre el año 1565 y el año de 1740. La condición del estancamiento y la autosuficiente de la Reforma. Tienes algunas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La condición de la iglesia es que se había estancado. La iglesia no avanzaba por algún desánimo, por alguna situación adversa que había pasado con el periodo anterior. Las situaciones de miedo, las situaciones de inseguridad. La iglesia estaba queriendo: avanzo o no avanzo, hablo o no hablo, continúo o no continúo. Había un estancamiento de la iglesia en aquel entonces. Y dice la recompensa que serán vestidos de vestiduras, ¿qué dice? Blancas. Y no se borrará su nombre. ¿De dónde? Cada iglesia tiene una recompensa. Cada una de las iglesias tuvo su desafío. Y dice también que confesaré su nombre delante del Padre. ¿Y de qué? Ahí se me fue. Y de sus ángeles. Porque en ese periodo, por miedo a la persecución del Imperio Romano, la iglesia era callada, no portaba su Biblia, la iglesia era mermada. No digas que eras cristiano, hay persecución, hay miedo que te saquen de la casa, esconde tu Biblia. Y el nombre de Jesucristo era negado por muchos cristianos que tenían miedo a eso. Pero hay una recomendación, ahí hay una recompensa. Y una iglesia, dentro de la iglesia, estaba avanzando, porque había una que sin duda por aquellos defectos humanos se quedaba con miedo, no avanzaba. Y miraban los avances de cada periodo, de cada iglesia, y cómo Dios estuvo trabajando con ella, amonestándola por el mensaje del Espíritu que le llevaba a cada una de ellas. Sigamos ahí. Filadelfia, el año 1750 al año de 1844. Hay un reconocimiento ahí que dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, aún con pocas fuerzas. Si anteriormente se había negado por las situaciones de persecuciones ya conocidas por la historia, llegó el momento en que se esparciera la palabra de Dios, y eso tiene que ver mucho con lo que es la profecía de Apocalipsis capítulo 11,
cuando los dos testigos fueron pues casi destruidos, la palabra de Dios quemada, casi destruida. Pero luego en este periodo surgieron las Sociedades Bíblicas Unidas, las Sociedades Bíblicas Españolas, y la palabra de Dios cobró vida, y los cristianos como que empezaron a ya no tener miedo, porque ya la persecución estaba acabando, ya había más libertad, y entonces ya no se negaba el nombre de Cristo. Aún con pocas fuerzas, porque la gente, como dije anteriormente, estaba con miedo, con desánimo, que ser cristiano y si me meten preso, y era natural, pero han guardado la palabra y no han negado su nombre. Era la era de los reavivamientos religiosos, se proliferaron las iglesias por todo el mundo, y hay una recompensa. Yo le haré columna en el templo de Dios. Eso tiene también su significado. Le haré fortaleza. Te guardaré también, ¿qué dice? ¿De qué dice? De la prueba que ha de venir, ¿por dónde? Mira que estamos terminando en el año de 1844. Y ahora vamos a la que nos importa, ese era un contexto, ¿no? La Odisea, de 1844 al actual. ¿En qué periodo estamos nosotros? ¿Qué persecución estamos teniendo como iglesia? ¿A qué le estamos temiendo? ¿A qué nos estamos ocultando? ¿Por qué no podemos hablar la verdad? ¿A quién le tememos? ¿Por qué estamos afligidos? Estoy hablando en el ámbito general de la iglesia, pero ahora vamos a lo que es el contexto de la iglesia adventista. Aquí no se dice nada de alguna doctrina directa. No hay doctrina allí. O indirectamente de la iglesia laodicense. Cristo quiere reformar, y que debe llamar nuestra atención es al enfoque de una actitud que dice apática, y está contenta de serlo. No dice y apática, y está contenta de serlo. Se me faltaron una como ahí. Tiene buenas obras que están vacías sin Cristo. La iglesia está pasando por un pedido, y creo que vayamos a leerlo ahí, el mensaje a la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y aquí pues hay una palabra que se le llama morfo, que no tiene una razón de ser, que no tiene una identidad. La iglesia adventista, por así ya siendo más específico, o la iglesia en algún momento, tal vez tú has escuchado que la iglesia adventista es la que menos, lo que más tiene menos, es lo que menos tiene es amor. Nadie nos visita y hay muchas cosas en contra de ella. Sí, tienen la verdad, pero como que les hace falta pimienta, como que les hace falta el gozo. Son muy apáticos. ¿Qué le pasa a la iglesia adventista? ¿Qué le pasa? Dice acá: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Mira, aquí no hay un reconocimiento. Aquí no hay un reconocimiento, en la iglesia no hay un reconocimiento. Oh, yo reconozco de que si tú tienes la verdad, no hay un reconocimiento. Oh, sí, yo reconozco de que tú tienes grandes hospitales. Yo reconozco de... No hay un reconocimiento para la iglesia de la Odisea. Lo que hay más que bien es un reclamo. Lo que hay es una amonestación para la iglesia de la Odisea. Y es el tiempo en el que estamos viviendo, y cada uno de nosotros tiene algo de la Odisea todavía en nuestros corazones. ¿En qué tiempo y en qué verbo necesitamos que nos hable el Espíritu Santo? Es tiempo de buscar la santidad. Mira, yo me quedé admirado escuchar de un pastor el día de ayer que no es necesario ser santo. Yo te pregunto, ¿no es necesario ser santo? Pero yo le puse allí, si Dios dice que seamos santos, ¿por qué Él es santo? ¿O no es así? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces, ¿por qué alguien dice en un púlpito que no es necesario que seamos santos? Pero la palabra de Dios me dice que hay que ser santos porque Él es santo, ¿sí o no? Y entonces, ¿a quién le hago caso? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón entonces? Pero ¿en qué consiste la santidad? Eso es otro tema.
Bueno, pero si alguien me está diciendo que no necesito la santidad, y miren, yo me quedé admirado cómo decir esas palabras, que no necesitamos santidad. Si lo que necesitamos entonces son buenas obras. Amén, se escuchaba por ahí. No, si las obras que Dios conoce de la Odisea no son agradables. Mira lo que dice acá. Porque tú dices, yo soy rico. Tú te estás creyendo millonario. Hay un reclamo, no hay un reconocimiento. Yo soy rico y me he enriquecido. ¿Y qué más dice? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo el espíritu de profecía, soy adventista de 70 años, nací en el evangelio, fui guía mayor, nací desde aquí, he pasado por todos los departamentos de aquí para allá. Es eso lo que nos está diciendo. No tengo necesidad de orar, no siento la necesidad de orar porque yo me siento bien, yo estoy dentro de la iglesia verdadera. Hay arrogancia dentro de la Odisea. ¿O no es eso lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Estoy hablando en términos general, pero yo no puedo decir eso porque es para la iglesia que ya está en el Congo, la iglesia que está en algún rincón, pero no para la conferencia general, porque eso me puede destituir. Esto abarca todo, desde el presidente hasta el más humilde de los hermanos. Todo aquel que esté involucrado en la iglesia de la Odisea es parte de cualquier de esta condición, ¿o no es así? Es que no es solamente para la iglesia local, la iglesia adventista, pero cállate por favor, mira, puede ser censurado y entonces pues ¿qué voy a hablar? Y entonces imagínate cuando que alguien te diga que estás siendo asolapador de una doctrina y Jesús te diga sepulcro blanqueado, te digo que ahora me mandan una demanda a los juzgados, o que te digan hipócrita. Oh, no, ya no voy. Entonces podemos tener la actitud de cualquier fariseo. ¿Y por qué te le vas? No, es que te mira todo lo que está hablando. Y ahora Jesús te dice, ¿hay alguien de ustedes también que se quiere ir? La palabra de Dios vino a causar división entre esposos, madres y hijos. ¿O no dice eso? Porque la verdad incomoda. Pero no hay que tocar las esferas grandes porque son de poder. Y entonces ¿a qué vamos pues? ¿En qué consiste el zarandeo? ¿En qué consiste estos mensajes que Dios le da a cada una de las iglesias? Pero ahora me toca a mí porque yo me considero que estoy en este periodo de la Odisea. Y debo de estar atento a lo que el Espíritu le dice a la iglesia a la cual yo pertenezco. Y debo de poner atención porque hay una recomendación, hay una amenaza que algo puede cumplirse. Y el tema de esta mañana era las 7 iglesias en la profecía. Cada uno tuvo un periodo profético que se cumplió en unos y no en otros. La maldición se cumplió cuando llegaron a la desobediencia, o la bendición se cumple cuando llegamos a la obediencia. ¿Me estoy dando a entender, pueblo? No te puede dejar, no, es que no podemos asolapar un pecado, porque entonces mira, ¿en qué consistía el mensaje del profeta Isaías? Bueno, ¿y hasta cuándo yo tengo que desamonestarles su pecado? Diles hasta que la iglesia puede quedar hasta sola, pero resulta que si de ahí se quedan 2 o 3, eso sucederá como la ceiba, como el árbol, que si es cortado, ¿qué es lo que sale de un árbol cuando está recién cortado? Es increíble, ¿no? ¿Qué sale? Sale como un nuevo palito. Y hay veces que está el gran árbol cortado y a la par sale uno y nuevito de allí. No te preocupes. A Dios acá ha llamado a cada profeta para que él hable lo que Dios dice que hablemos, con amor, por supuesto. Pero hay que decirlo a la Odisea en qué concepto, en qué periodo se encuentra y cuál puede ser nuestra condición actual. Sigamos leyendo lo que dice acá. Mira. Oh, pero puede ser una ofensa. Imagínense que yo le esté diciendo, pero tú dices que eres rico, que has enriquecido y que ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes, ay hermano, que yo le diga, si tú estás desnudo, varón. ¿Cómo que me estás diciendo desnudo? ¡Qué terrible! Pero es palabra de Dios, le dice a su iglesia. Pero tú estás chulón, tú estás desnudo, tú estás encuerado. Como tú puedas entenderlo, pero aquí se ha matizado. Tú estás desnudo. Oh, no, ¿qué me estás diciendo? Oh, usted me está ofendiendo. Llamen a la junta, hay que defraternizarlo.
La iglesia se siente ofendida porque el Espíritu Santo nos está diciendo esto. Pero es que si yo tengo un buen saco, es de marca. Si mírame, es un Gucci. Yo estoy bien vestido, no tengo necesidad. Estoy hablando espiritualmente. Pero mira lo que dice acá. Y sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Ey, ya cálmate! Me está diciendo miserable, yo no me está diciendo eso. No, hombre, pura ofensa. Pero ¿qué le está diciendo el Espíritu a esta iglesia? Que se baje, que no sea, que no tenga la identidad de Satanás, que no tenía necesidad de la ley de Dios, que deje de ser engreída. Y entonces mira el consejo y la recomendación. Por tanto, mira, yo te aconsejo, y algo me enseñaron a mí: nunca des un consejo si no te lo piden. Puede decirte, puedo dar una recomendación, pero nunca digas te voy a dar un consejo si no te lo pide, porque puedes caer mal porque nadie te pidió un consejo. Pero aquí Jesús, Dios, la deidad, el Espíritu Santo, le está diciendo a los miembros de la Odisea: mira, te voy a dar un consejo. A ver, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para vestirte y que no se descubra. ¿Qué dice? El que tiene oídos para oír, entienda estas palabras. Que puedas entender lo que te está dando a entender allí. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué le quiere decir a la conferencia general? ¿Qué le quiere decir a aquellos pastores que no están haciendo su verdadero trabajo? No digas eso, no toques, son los ungidos. Pues porque son ungidos, tenemos mayor responsabilidad ante un Dios. Y hay de aquel que caiga y que por descuido de su iglesia puede hacer caer a muchos. Pero hay de aquellos que reprendan a su iglesia con amor y que haga volver a esos pecadores, que dice la palabra de Dios. Dice que hará que muchos pecados sean perdonados, ¿sí o no? Hermano, miren lo que la iglesia nos dice a nosotros para que no se descubra nuestra verdad. Ahora me dice: yo reprendo y castigo, verso 19, a todos los que amo. Sé pues, mira, sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete, por favor. Pero entonces la iglesia de la Odisea es aquella iglesia que tiene la verdad, es aquella iglesia que tiene todo el conocimiento y aquella iglesia que tiene la verdad, pero no tiene el espíritu de la deidad. Y eso es lo que le hace falta para que la iglesia de la Odisea deje de ser simples esqueletos de huesos secos. ¿Me estoy dando a entender? Y ese reavivamiento viene, pero debe de pasar por una prueba, por un zarandeo. Debe de moverse, qué es lo que es trigo y lo que es cizaña. Debe de pasar un zarandeo de quienes los que se sienten ofendidos, que se vayan. Los que tienen miedo, que se vayan. Pero Dios trabajará con los pocos 300 que queden para ir a traer la iglesia que debe de salir de Babilonia. Amén. Esto es lo que está diciendo Dios. Poder buscar el poder del Espíritu Santo. Arrepentirme. Sabes, una cosa, y eso lo he dicho siempre, una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser adventista del séptimo día. El adventista del séptimo día, y yo lo hago pero con mucho respeto, es aquel adventista muchas veces que yo le digo el adventista del séptimo día, Chespirito, y las 2300 tardes y mañanas, y el zarandeo, y el papado, y aquí, y allá, y emocionado que conoce profecía, y que conoce que la verdad, y que tengo la biblioteca, todos los libros, y todo. Pero a la hora de ir a visitar, la hora de tener, es un esqueleto seco que no tiene la vida del Espíritu Santo. Y entonces estos mensajes pueden causar hasta división. Pero de eso se trata, que la iglesia, yo soy un desnudo. ¿En qué estoy desnudo? ¿Qué me hace falta? Hay que salir de la condición de la Odisea. ¿Soy parte yo de la condición de la Odisea? Y qué lindo es conocer un cristiano que tiene el adventismo completo, que tiene la religión pura y sin mancha y que ha entendido cuál es el verdadero significado del capítulo 58 de Isaías.
el espíritu de profecía nos recomienda que leamos muchas veces ese capítulo. Pero y entonces él entra por aquí y sale por aquí. Pero hay que predicar el mensaje de los tres ángeles, hermano. Tenemos la verdad, amén. Pero no se lleva a la práctica. Estoy hablando en términos general. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo uno de esos que te he de entregar? ¿Seré yo? Así que ayúdame, Jessy, por ahí. El tiempo avanza. Como símbolo profético, las iglesias representan los rasgos predominantes ¿de qué? De la iglesia adventista en cada periodo o de la iglesia en general en cada periodo. El materialismo fue tomando poco a poco el lugar de Cristo en la iglesia. La iglesia fue debilitada por la prosperidad. ¿Alguien puede leer Mateo 6:24, por favor? ¿O pueden ponerlo ahí, por favor, antes de eso? Mateo 6:24. En el contexto de lo que estamos hablando del materialismo. Mateo 6:24, gracias por apoyarme en ello y después volvemos a ti mismo. Ninguno que dice puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios. ¿Y a quién dice ahí? Mamón era el Dios de las riquezas. No podemos servir. Debemos tener una identidad. No puedo ser tibio. Y la condición de la iglesia, la Odisea, es que tengo una tibieza. No sé qué soy. Si realmente o soy adventista o soy cristiano o tengo esa unión, soy un verdadero cristiano. Pero la iglesia, el mundo me debe de conocer qué soy realmente en mi vida, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que huelo, en lo que como y en lo que toco. La iglesia debe tener esa identidad. Volvamos, Marito, en la anterior. La iglesia había entrado, la iglesia de Odisea había entrado en el materialismo, está entrando en el materialismo o está dentro de ella. Entonces, algunos cristianos tratando de servir y amamos, dice, tratando de servir, amamos a ambos y terminamos siendo amorfos, ni buenos mundanos ni buenos cristianos. ¿Qué somos entonces? Estoy hablando en términos general como iglesia de la Odisea. Sigamos el otro ahí, por favor. Cristo le dijo a la iglesia de Filadelfia: he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Y a la Odisea le dice, ¿qué dice? Esa puerta, hermanos, en el cielo fue el sacrificio de Cristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algunos escritores que dicen que esa puerta es el evangelio. Pues esa, pues cualquiera la puede cerrar. Y la puerta de la salvación que Cristo abrió, nadie la puede cerrar. Pero hay dos puertas. Una puerta es aquella que Dios abrió y que nadie pueda cerrar. Y ahí está la puerta que está cerrada y solo el hombre la puede abrir. Porque yo estoy, ¿qué dice? Y llamo. ¿Y qué más sigue diciendo? La iglesia, mira lo que se le está, ¿a quién le está diciendo esto? La iglesia de la Odisea no le ha abierto en su totalidad el corazón al Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea está en otra condición, está empapada de verdad, claro que sí, pero en una verdad simplemente materialismo, simplemente, pero no, quiero tener la palabra, una verdad simplemente seca, sin identidad. Pero la verdad es otra, es el conocimiento del poder de Jesús en nuestros corazones. ¿Sabes? Si un ejemplo a tomar de una verdadera iglesia, y este es un concepto personal mío, es Juan, que fue conocido como los hijos del trueno. ¿Y si puedes imaginar tú ese carácter para que sean llamados así? O el de Pedro de piedra. ¿Y cómo fueron conocidos? Como el discípulo del amor, y cómo ese discípulo llegó a amarlo tanto que era el más cercano. Ese es un ejemplo que la iglesia de la Odisea debe de seguir hoy. Amar a Jesús, buscarlo, empaparse de él, amarlo
conocerlo, intimar con Jesús. Y Dios se le manifestó a Juan de una manera sorprendente, lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. Lo vio y lo ha de venir en las nubes para recibir su heredad. La iglesia de Laodicea dice aquí en el versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Se lo está diciendo no al mundo, se lo está diciendo a la iglesia que tiene la verdad, a la iglesia que es rica en ese conocimiento. A todos aquellos que entran se le está pidiendo que seamos como ese bebé, inocentes, con esa pureza. Si alguno oye mi voz y abre, ¿qué dice? ¿Qué pasará? Y él conmigo. A la iglesia de Laodicea le hace falta que el cristianismo entre en su hogar, que el cristianismo entre en su familia, que el cristianismo entre y se posesione de cada persona. ¿Sabes una cosa? Cada Santa Cena para mí es muy solemne. Y mi esposa sabe que yo le digo, si alguna vez no nos lavamos los pies, es porque hay que buscar a la persona realmente con la que hemos tenido algún roce o con la que se ha tenido alguna diferencia. ¿Acaso no es eso lo que Cristo hizo? ¿Acaso no es Cristo lo que hizo Cristo con Judas y con aquel Pedro que lo iba a maldecir? Entonces, el mayor ejemplo de un cristiano que se ha visto en el mundo no es el conocimiento de las profecías. A mí me da no sé qué ahora cuando muchas personas que es muy conocedora de las profecías en el mundo adventista, viene el Papa Negro y el azul y el morado, y el Papa Negro es el fin, pero como no fue el Papa Negro, ahora el Papa Americano, y ahora sí se cumple, entonces ahora ya cambian la cosa. Yo le digo a esos hermanos, no es ese tipo de conocimiento el que nos va a salvar, sino la recomendación que nos da el Espíritu a la iglesia de Laodicea, que compremos oro, que vayamos a la tienda del Espíritu Santo y que me digas, mira, estoy desnudo, estaba error, quiero conocer de ti, quiero ser transformado porque tú vienes pronto, quiero ser de los poquitos, quiero salir de la condición de la Odisea. Yo le digo, Señor, permíteme entrar cada día a tu presencia, pero ahora si tú dices la verdad te puedes ofender, si alguien te dice algo te puedes quebrar, pero y entonces cuando leemos la palabra de Dios, todo lo que le dijo Señor a las otras iglesias, qué pena, ¿verdad? Pero me lo está diciendo a mí. Me lo está diciendo a mí que estoy desnudo, me está diciendo a mí que soy un desventurado, me está diciendo a mí qué es lo que soy. Pero sí, esto es importante, no entiendo esto. Sabes que el Espíritu Santo ya está aquí en el Apocalipsis abierto, no es un libro sellado. Y Él anda buscando almas por medio de nosotros para llevarlas al arrepentimiento. Cada una de las 7 iglesias tuvo sus altos y bajos, sus buenos tiempos, sus malos tiempos, sus persecuciones, sus angustias, su recompensa, su reconocimiento. Algunos se esconderán y dirán a las peñas, escondernos de aquel que un día conocimos. Pero otros en esa generación, en cada generación de cada periodo de cada iglesia, se levantarán y dirán, este es nuestro Dios, al cual amamos y esperamos, ¿sí o no? Y Él nos salvará. La iglesia de la Odisea no está exenta de esto. Hoy es el tiempo de aquel que se le dijo a Daniel, y en el tiempo del fin, ¿qué se le dijo? Cuando todo termine, te levantará para recibir tu heredad. Pero duerme, porque esto no es para ti. Es para allá, para aquella iglesia fidelidad, allá por el 2025, Daniel. Cuando el tiempo del fin ya está en su mayor apogeo. Tú descansa, ya cumpliste tu misión. Ya vendrá tu recompensa, Daniel. Duerme porque tú eres bien amado. Dios nos ama, iglesia, por sobre todas las cosas. Y ahora Él quiere que tanto el adventismo como el cristianismo abracemos al autor y al consumador de nuestra fe. Y que nada ni nadie
ni nadie nos pueda separar del amor de Dios, sino que podamos conocer la altura, la anchura y la profundidad de ese amor que se ha manifestado y se manifestó en cada período de cada iglesia hasta el día de hoy. Aquí está una parte de la iglesia de la Odisea que puede librarse de las consecuencias que hay aquí. Yo creo que hay otro por ahí, ¿verdad? Las promesas que encontramos en las 7 cartas enviadas a las iglesias tienen como propósito motivarnos, animarnos, llevarnos a ser vencedores, que volvamos a nuestro primer amor. Ese es un mensaje para la iglesia individual, un mensaje para la iglesia local, cada distrito, para cada conferencia, para cada misión, para cada división, cada unión, y que llegue hasta allá, hasta las conferencias generales. Porque cada administrador, cada pastor necesita ir a la presencia del Altísimo para ir a comprar el oro, las vestiduras, para que no sea vista nuestra vergüenza, y que podamos ser amados como fue amado Daniel y el profeta Juan. Que el Señor te bendiga, ese es mi deseo. Que ahora la iglesia de la Odisea sea la iglesia triunfante, la iglesia que salga vencedora en todos los aspectos de lo que viene. Viene una hora de prueba, ¿sí o no? Pero no debemos de temer, porque las cosas que pasaron antes para nuestra enseñanza, para que recibamos esperanza, han sido dejadas en su palabra. Levántate y resplandece, porque ha nacido sobre ti. Que el Señor te bendiga, es mi deseo. Quiero invitarte que te coloques en pie para poder entonar las notas del siguiente himno. Entonaremos, hermanos, el himno 115. Qué buen mensaje que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Por medio del pastor.
versículo que estaba ahí para leerlo, por favor, Jesse. Está en Colosenses. Gracias. Colosenses 1:27 dice lo siguiente: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Esa era la misión y la esperanza de cada uno de los miembros que pasaron por cada uno de esos periodos de las 7 iglesias. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre Celestial, hemos cantado el último himno. Usted nos ha dado un almuerzo. Puede hacer que pueda caer un poco pesado al estómago espiritual, pero es tu palabra. En estos tiempos finales es cuando se necesitan reprensiones suyas para un pueblo que debe de despertar y que debe de tener la imagen no de una bestia, sino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pues esa imagen, Señor, ya la tuvimos en el pasado en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero un día le abrimos nuestro corazón. Usted tocó nuestras puertas y abrimos nuestro corazón para que viniera a ser tabernáculo, una estación, una morada en nuestra vida. Permite, Padre, que todos los miembros de la Iglesia Fidelidad podamos hacer honor a esta palabra, ser fiel hasta la muerte en estos tiempos de prueba, y tú nos darás la corona de la vida. Ahora, Padre, viene el almuerzo físico. Pedimos que la bendición de los panes y de los peces pueda tener esa misma bendición, para que cuando tengamos el plato, poder tener la confianza que usted nos ha dado estos dos manjares, el espiritual y el secular, y comer para la honra y gloria tuya. Salimos pues contentos del templo, en el nombre de Jesús. Amén. Palabra de